Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Padre Santo, bendito Dios. Señor, hoy reconocemos tu gran misericordia, mi Dios. Todos nosotros, pecadores, muertos en delitos y pecados, Señor, sumergidos, Padre Santo, en el lodo, mi Dios, de este mundo y de la vida. Y sin embargo, Padre Santo, portadores ahora de la misericordia divina, portadores del amor de los cielos, Señor, de la gracia infinita de nuestro Creador, ahora nos movemos en este mundo, Señor, libres. Padre, solo porque tú lo hiciste, solo porque tú, mi Dios amado, subiste a la cruz, hoy en día nosotros podemos decir que no hay condenación sobre nuestras vidas. Y por eso, mi Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, mi Dios. Te pedimos que bendiga, Señor, este mensaje. Y que esta palabra, Señor, que va a ser colocada en nuestros corazones, haga lo que tiene que hacer, Señor. Germine, mi Dios. Y nos permita a nosotros hoy en día salir de este lugar con el convencimiento absoluto, Señor, que tu sacrificio ha sido suficiente para que ahora nosotros, Señor, vivamos en paz, en el deleite de tu divina presencia y en el gozo que solo los redimidos del Señor podemos experimentar. Padre mío, que nuestra vida sea siempre un testimonio de tu poder y de tu gracia en Cristo Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, este mensaje es solo para los que necesitan de la misericordia y del amor de Dios. Es para aquellos que reconocen que su vida no ha sido siempre perfecta. Por lo tanto, necesitan de aquel que la puede hacer perfecta. Este mensaje es para quienes saben que han caído, que han hecho cosas desagradables y terribles a los ojos de Dios y sin embargo hoy en día le buscan con sincero corazón. Sí, mi querido hermano y mi querida hermana, esta mañana este mensaje es para ti y también es para mí. Seres humanos imperfectos, que al abrir nuestro corazón a Jesús hemos encontrado el verdadero perdón y que ahora buscamos vivir de una manera que le honre a Él y que le diga al mundo que sí es posible experimentar la verdadera libertad en Cristo Jesús. En la Biblia nosotros encontramos algunos de estos pasajes en los que fue tan evidente el amor del Señor para quienes se acercaron a Él y que demuestra en realidad, ellos se mostraron en su real condición, no escondieron nada, no taparon nada, por el contrario, fueron abiertos y genuinos delante de Dios y entonces el Señor obró. María Magdalena, por ejemplo. También Zaqueo el publicano. La mujer con el frasco de perfume de alabastro. El paralítico que fue bajado por el techo por sus amigos. Inclusive el pasaje del hijo pródigo. Inclusive también los mismos discípulos y muchos hombres y mujeres que pudieron experimentar esa misericordia divina con el perdón de sus pecados. Dice la Biblia que Jesús se movió entre prostitutas y publicanos que no eran aceptados de ninguna manera por la sociedad religiosa de aquel tiempo. Pero el Señor les mostró una faceta de la gracia y del perdón y de la misericordia y del amor sacrificial y les dio una dignidad que la misma sociedad nunca les iba a proporcionar. Hoy en día el Señor se sigue moviendo entre los suyos para darnos lo mismo, para que también tú y yo
podamos experimentar ese perdón profundo de nuestra vida, ese mismo amor, esa misma misericordia, y nuestras vidas sean realmente transformadas por la gracia que solo Él nos puede dar. Leí la historia de un jovencito, un joven cristiano de 22 años. Él, como muchos de nosotros, deseaba compartir la palabra de Dios, y él quería visitar hogares, quería ir a casas, quería tocar en las puertas. Así que un día salió alrededor de su ciudad y fue y tocó en una casa determinada. Pero el hombre que vivía allí era un hombre que estaba realmente lleno de enojo en su vida, y le molestaba que alguien tocara su puerta. Así que esto fue una cuestión real, esto sucedió en Brasil. Él fue y abrió la puerta y se dio cuenta que este jovencito estaba afuera, que quería compartirle algo de la palabra de Dios. Y le dijo: espérate un momentito. Entró, sacó un arma y le disparó. Y el joven murió allí, ahí en frente de la casa. Así que ese hombre fue llevado a juicio, y en el juicio dijo: tengo un profundo odio por los cristianos. Y ya lo había dicho, así que él había anunciado: yo voy a matar a la primera persona que venga a anunciarme aquí cualquier cosa que tenga que ver con Cristo Jesús, yo lo voy a matar. Y así lo hizo. Fue condenado y fue preso. Años después, en libertad condicional, salió de la cárcel y volvió a vivir al mismo lugar. Y ya todos los hermanos de la congregación sabían lo que había pasado, y por supuesto le dijeron para que ninguno se fuera a acercar allá. Y sin embargo hubo una persona que dijo: yo quiero ir allá. Un hombre mayor que dijo: yo quiero ir a esa casa, yo quiero volver de nuevo. Toda la iglesia, todos los hermanos le dijeron: no lo hagas, por favor, porque no tenemos ni idea qué habrá en el corazón de este hombre. Sin embargo, en el corazón de esta persona que quería ir, había la esperanza de que los años en la prisión habrían cambiado a este hombre definitivamente. Y se fue y visitó la casa de este hombre asesino. El asesino, este hombre que había matado al joven, quedó muy sorprendido. Preguntó si acaso él no sabía que él ya había matado a alguien años atrás por haber venido a hacer exactamente lo mismo que él estaba haciendo. Pero el hermano le respondió que sí, él sabía. Así que eso impactó a este hombre y le dijo: ¿sabes qué? Está bien, ya que has tenido coraje de venir a tocar mi puerta, entonces entra. Y entró, y comenzaron un estudio bíblico, y él empezó a compartir la palabra de Dios, y empezó a pasar el tiempo, y de repente la verdad de la palabra de Dios fue tan profunda, tan maravillosa, que fue metiéndose lentamente en la vida de aquel hombre que había sido un asesino, hasta que finalmente vino a los pies de Cristo Jesús. Y empezó a conocer a un Dios capaz de perdonar hasta los pecados más infames, más graves. Empezó a progresar espiritualmente, pero un día le dijo este hermano, le dijo: ¿sabes qué? Yo creo que es tiempo ahora de que vayas a la iglesia. Y ese hombre le dijo: no, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a la iglesia hasta que los padres de este joven no vengan y me hayan perdonado. El hermano le dijo: no te preocupes, no es necesario, el Señor ya te perdonó, ya no lleva cuenta de lo que tú hiciste, porque tú ya has venido a los caminos del Señor y te has arrepentido genuinamente. Pero aún así él se negaba a ir a la iglesia. No, necesito que el padre de este joven me perdone. Así que el hermano le dijo: ¿de verdad tú necesitas eso? ¿De verdad tú estás pidiendo eso? Y le dijo: sí, yo necesito que él venga y me perdone. Así que el Señor le dijo: ¿sabes qué? No te preocupes, yo soy el padre de este joven que tú mataste. Yo estoy aquí para decirte que hay un amor superior, y que tú lo estás experimentando ahora mismo. El amor superior que solamente Cristo puede colocar en los corazones. Hoy en día ambos sirven juntos en la misma congregación y viven una vida de comunidad en esa congregación cristiana. Y la pregunta ¿es esto posible también para nuestras vidas? ¿Es esto posible en nuestros días? ¿Es posible llegar a ese punto de perdón hacia un hombre que asesinó al propio hijo y que le robó a la familia la oportunidad de disfrutar de la compañía de su ser querido para siempre? El pasaje que hoy estudiamos tiene que ver con eso y con mucho más, mis hermanos. Porque no es solamente que Jesús no condene a una mujer encontrada en el mismo acto de adulterio, sino además es la extensión del perdón que el Señor mismo produce cuando confronta la condición de cada ser humano, también necesitados todos nosotros del perdón y de la misma misericordia. Los escribas y los fariseos traen a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, es decir, en el mismo momento en que estaba consumando el pecado. No es ni siquiera que tuvieran algún indicio, no es que alguien les dijo, no fue un chisme que corrió, en realidad fue que ella fue sorprendida en ese momento. Así que ellos le dicen: mira, la ley nos manda que tenemos que matarla, hay que apedrearla, no hay otra cosa, no podemos hacer absolutamente nada más porque esto es la ley. ¿Tú qué dices?
Y ustedes saben, la palabra misma nos dice que lo estaban tentando, lo estaban usando simplemente esta circunstancia para tratar de tentarlo, para poder acusarle después. El libro de Levítico dice que si que si adultera un hombre con la mujer de su prójimo, hombre y mujer adúlteros serán castigados con la muerte. El libro de Deuteronomio añade que los llevaréis a los dos a la puerta de la ciudad, los lapidaréis hasta matarlos. Estas eran las penas establecidas por la ley. Pero no hablaba solo de una mujer, hablaba de los dos. Sin embargo, estos hombres habían traído solamente a ella, y el hombre ¿dónde estaba? Fíjense todo lo que estaba sucediendo allí detrás de todo esto. Es sorprendente lo que pasa. Solamente traen a la mujer y la ponen delante del Señor. Y los religiosos que la traen a la presencia de Jesús no lo hacen, no por seguir la ley, sino para atrapar a Jesús y deshacerse de él. Entonces lo prueban y le preguntan. Ellos saben y dicen, están pensando, bueno, si Jesús se pone de parte de ella, entonces claramente va a quebrantar la ley. Pero si por el contrario la condena, entonces lo acusaremos de que predica una cosa pero hace otra. Pero Jesús no hace una cosa ni la otra, simplemente ofrece a los acusadores la oportunidad de enfrentarse con su propia vida, con su conciencia y con su comportamiento. En esa sabiduría maravillosa de Jesucristo, establece un principio del cual nadie pudo escapar, ni siquiera estos religiosos que se ufanaban de cumplir con toda la ley. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Vamos a ver quién va a encabezar este ajusticiamiento. Vamos a ver quién va a ser el primero que se cree justo, el primero que se cree limpio. Vamos a ver aquel que cree que tiene el derecho. Y absolutamente nadie se atrevió. Uno por uno, comenzando con los mayores, se fueron alejando. Cuando todos se fueron, porque ninguno pudo levantar siquiera una mano para lanzar la piedra, Jesús se acerca a la mujer y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Acaso no había una multitud de hombres aquí sedientos de muerte para satisfacer lo que la ley decía? ¿No se supone que tenían el respaldo de la ley para matar a esa mujer con piedras? ¿Dónde están entonces? ¿A dónde se han ido? Ella llegó esperando la muerte, pero encontró la vida porque encontró a Jesús. ¿Dónde están tus acusadores? Y al ver que ya no había ninguno, Jesús le dice, pues yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. Y este en realidad es un llamado profundo al entendimiento de la misericordia divina, pero entonces a cambiar una vida de pecado alejada de Dios. Aquellos que la habían traído creyeron que se llevarían de allí el cadáver de una mujer inmunda y pecadora, pero terminaron saliendo de allí en silencio, mientras del suelo se levantaba una mujer transformada, porque había tenido un encuentro con aquel que tiene el poder para perdonar y librarnos de todo tipo de condenación. Aleluya, gloria a Dios. El Señor no nos da una licencia para seguir pecando, sino una convicción profunda en nuestro corazón para ir y no pecar más. Porque hemos recibido el perdón generoso y la gracia abundante de aquel que vino al mundo para libertarnos de la opresión del pecado. ¿Dónde están los que te acusaban? En este día el Señor nos quiere enseñar que su misericordia y su amor están por encima de ese dedo acusador que se levanta contra cada uno de nosotros para mostrarnos nuestras faltas. Y así como el enemigo desea robarnos la paz y el gozo de nuestra vida, Jesús nos dice que Él vino para que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos una vida de abundancia, la abundancia del perdón y de la bendición celestial. Te pregunto esta mañana, ¿has vivido hasta ahora una vida llena de señalamientos y condenación por parte del mundo que te rodea? ¿Hay alguien aquí que pueda decir eso? Claro que sí. Cuando has caído, ¿has sentido el peso de la desaprobación del mundo encima de ti? ¿Saben una cosa? Vivimos en un mundo listo para condenar al que cae, listo para señalar. Sin embargo, Jesús vino para traer libertad sobre el pecado a todos aquellos que creen y confían en Él. Por eso es una oportunidad maravillosa para nuestras vidas, para no seguir envueltos en esta condición pecaminosa, sino para confrontarnos con la gracia divina y empezar a vivir de acuerdo a lo que el Señor desea para nosotros. Eso fue lo que el Señor dijo. No te condeno, no te condeno, levántate y sigue adelante, ya no sigas viviendo en pecado. Y es la palabra que el Señor desea colocar sobre nuestras vidas también en esta mañana. ¿Recuerdan ustedes hace unos días que leíamos el Salmo 103? ¿Recuerdan ustedes ese salmo maravilloso? Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Qué maravilloso, no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor, en lo más profundo del corazón de David allí. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es
Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Qué maravilloso que nosotros podamos expresar como David un cántico de entendimiento de la profundidad de esas palabras. ¿Habría alguien aquí que podría decir lo mismo? Solo 2 o 3 aquí en este salón, gloria a Dios. ¿Habría alguien aquí que podría decir lo mismo? Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olviden ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades. Wow. Aleluya. Hemos recibido ese perdón en toda plenitud. Hemos recibido, nosotros somos receptores de amor divino, de misericordia y de gracia celestial. Y la gracia de Dios es transformadora, pero también nos desafía para dejar atrás una vida de pecado, soltar lo que no sirve, soltar lo que nos encadena, lo que no nos deja ser libres delante de Dios. Cristo vino a eso. Cristo vino a sanar estos corazones atribulados para que ahora podamos vivir en la libertad y expresar que el Señor es poderoso para librarnos de toda maldad. Mis queridos hermanos, se necesitan hombres y mujeres con corazones sanados por su gracia. Es hora de dejar atrás cualquier tipo de rencor que aún tengas en tu corazón. Si te aferras a ello, no podrás tener un corazón sano, completo para adorarlo a Él. Mis queridos hermanos, recibimos el amor de Dios, amén. Recibimos la misericordia del Señor. Recibimos el perdón de nuestros pecados. Somos libres de condenación, aleluya. Si nosotros hemos recibido todo ello, el Señor nos da todo esto para que también lo demos de la misma manera que lo hemos recibido. Lo que de gracia recibiste, lo tenemos que dar de gracia. Es muy posible, yo sé que le hablo a muchos aquí esta mañana, es muy posible que hayas tenido episodios de dolor en tu vida. Personas cercanas que te hicieron daño y que tú dices, pero nunca recibieron su merecido. Y tú sigues con el dolor ahí metido dentro de tu corazón a través de los años. Pero hoy el Señor te ha traído aquí esta mañana para que tú te vayas de aquí, de este lugar, completamente sano de esas heridas. Él quiere precisamente que seas esa persona renovada, que ahora puede mirar hacia adelante y decir, sí, aunque mi pasado no fue quizás como yo lo quería, mi futuro va a ser mejor, porque en Él está Cristo, y todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el Señor, aleluya. ¿Te das cuenta? ¿Puedes recibir lo que Dios tiene para ti esta mañana? ¿Puedes tomar esa palabra y entender que el Señor tenía algo especial para tu vida hoy? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, mis hermanos. Ese amor piadoso y lleno de amor de que el Señor nos da, esa nueva palabra, pero también confronta tu situación personal. Mis hermanos, la palabra de Dios muchas veces va a confrontar con áreas de nuestra vida que son oscuras, que tienen que ser traídas a la luz de Cristo Jesús. La sangre de Jesús no se derramó en vano. Todos los que hemos venido al Señor hemos sido lavados por ella, y por eso podemos gritarle al mundo hoy que somos libres de pecado por su sangre bendita. En 1 Samuel 25 encontramos a David en un momento de su vida que manifestaba una rabia vengativa contra un hombre malvado llamado Nabal. Seguramente ustedes han leído ese pasaje. David y sus hombres habían protegido las ovejas de Nabal por mucho tiempo. Durante ese tiempo no sucedió nada, nadie se llevó ni una sola de las ovejas. Pero cuando David necesitó de la ayuda, cuando estaba huyendo de Saúl, envió a Nabal a decirle que si podían usar algunas de estas ovejas. Y Nabal simplemente se rió diciendo, ¿y quién es ese David? Él no es nada más que un sirviente fugado. Y cuando David oyó esto, se puso rabioso y empezó a maldecir y dijo, me las va a pagar. Y reunió a 200 hombres y marchó hacia el campamento de Nabal para matarlo. Pero la esposa de Nabal, Abigail, se enteró y rápidamente intervino. Trajo su mula cargada de cosas con comida, corrió a interceptar a David y lo detuvo. Y le dijo, no busques venganza por tu propia mano, David. Deja que el Señor pelee tu batalla. Él se va a encargar de tus enemigos. Tú tranquilo, ahora soporta. Y entonces vas a continuar envuelto en el abrigo de la vida con tu Señor. Estás destinado a ser rey de Israel. Pero si tratas de vengarte, lo vivirás para lamentarlo. Y David sabía que este consejo era de Dios. Así que le dio gracias a Abigail y retrocedió. Y le dijo, me has salvado de tomar venganza en mis propias manos. Cuando Nabal falleció poco después, David alabó al Señor por su intervención. Señor, imploraste la causa de mi reproche y no permitiste que me vengara por mí mismo. ¿Se dan cuenta? El poder del perdón, mis hermanos, avergüenza a los enemigos odiosos, porque el corazón humano no puede entender tal respuesta pura y amorosa.
Un predicador decía, si puedes orar por tus enemigos, puedes hacer cualquier cosa. ¿Te das cuenta? Al orar por aquellos que te han herido, Cristo empieza a quitar de tu vida tu propio dolor, tu deseo de defenderte y tu deseo de vengarte. Ahora, mis hermanos, entendemos que el espíritu fariseo está vivo en este tiempo y sigue manifestándose incluso en las congregaciones cristianas. Sigue habiendo condenación y señalamiento. El espíritu fariseo es religioso, conoce la palabra pero no la hace vida. Tiende a mirar la paja en el ojo ajeno y no ve la viga que tiene su propio ojo. No debe juzgar pero juzga, no debe condenar pero condena, dice y no hace. Estos fariseos querían apedrear a aquella mujer. Jesús los confrontó y les dijo que cualquiera de ellos que no hubiese cometido pecado, entonces empezara a justiciarla. Y ustedes saben, ya lo dijimos, ninguno se atrevió a lanzar la piedra porque su propia conciencia los acusaba y comenzaron a irse de uno en uno. Sin duda el Espíritu de Dios que comenzó a hablar en sus conciencias los señaló como pecadores. No tenían un derecho moral para hacer absolutamente nada de esto. Mis queridos hermanos, dice la Escritura que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Y en este día yo quiero decirte, ven ante el Señor, confiesa tus pecados, acepta la gracia salvadora de Jesús, porque Él vino para salvarte cuando estabas muerto en delitos y pecados, y ahora tú puedes vivir libre de toda culpa por esa gracia maravillosa. ¿Acaso hay cosas en tu vida que te han impedido vivir la experiencia de la gracia? Piensa bien. ¿Acaso te dijeron, es que tú no tienes perdón de Dios y te lo creíste y aún estás cargando con ese peso creyendo que no te ha perdonado el Señor? ¿Acaso le creíste al enemigo que te dijo que la categoría de tu pecado era demasiado grande y que no podía ser cobijada por la gracia de Dios? Si alguna palabra de esa llegó a tu vida, hoy cortamos esa palabra. No le vamos a creer al enemigo. No hay nada más grande que la gracia divina. Créele hoy al Señor que dice que perdona tus pecados para siempre y ni siquiera habrá memoria de ellos, porque serán lanzados al fondo del océano y no volverán a salir de allí. Aleluya. Gloria al Señor. Somos libres de nuestro Dios maravilloso. De la misma manera que tú aceptas ese perdón y esa gracia, el Señor te invita hoy a perdonar a aquellos que en algún momento de tu vida te hicieron daño. Mis queridos hermanos, es necesario para tu vida y para tu corazón limpiarlo absolutamente de cualquier situación que todavía te agobie. Mantener vivo el rencor es como si te hubieran hecho una herida física que ya hubiese sido sanada y a cada momento volvieras a abrirla para sentir lo terrible y dolorosa que fue. Pero perdonar no es un acto de una sola vez, en realidad es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que tiene como propósito adentrarnos en las bendiciones de Cristo. El Señor nos puso a nosotros a través de su palabra una forma de vida del cristiano que no tiene nada que ver con lo que el mundo hace. El Señor dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, mis hermanos! Quizás es fácil amar al que te ama, pero amar al que te desprecia, bendecir al que te maldice, hacer el bien al que te odia y orar por el que te hace daño, por el que te ultraja y te persigue. Esto no es fácil. Se requiere de un corazón sanado por la gracia divina. Se requiere de un corazón diferente, no lo que el mundo hace, no lo que el mundo ve todos los días, no lo que vemos a diario en medio de toda la sociedad que desea vengarse del otro y desea tomar justicia por su propia mano. Se necesitan corazones sanados por esa gracia maravillosa para poder cumplir con aquello que el Señor desea. Estos fariseos y religiosos amaban la ley, pero despreciaban la misericordia. Ellos sabían cada letra de la ley y lo que había que hacer para que se cumpliera, pero no entendían de la gracia divina, del perdón o de la misericordia sobre los pecadores. ¿Qué veían ellos? Ellos solo veían a una mujer pecadora. Ellos solo veían a una mujer adúltera, que la encontraron en el momento mismo del pecado. Ella solo merecía el castigo y el castigo significaba la muerte. ¿Qué ves tú en medio de los hermanos? ¿Qué ves tú en medio de los demás? Cuando te dicen que alguien ha caído, cuando te dicen que alguien ha cometido algo terrible en su vida, empiezas a señalarlo y a juzgarlo a través de esa condición. O puedes ver a una persona que necesita de la gracia divina. Puedes aprender a mirar a través de los ojos sanados por Dios. Puedes aprender a mirar a través de la misericordia y el perdón que ya Cristo colocó sobre tu vida. Porque si el Señor nos mirara a nosotros con esa condición de pecado, ¿cómo estaríamos hoy?
Si solamente nos mirara a través de esa condición, a través de las cosas terribles que hemos hecho en nuestra vida, mis queridos hermanos, no habría salvación para ninguno. Y sin embargo, aún estando muertos en delitos y pecados, aún estando muertos en esa condición, el Señor tuvo misericordia de nosotros y murió por nosotros y nos dio la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros obramos como estos fariseos? ¿Cuántas veces nosotros solo miramos lo malo en los demás y lo que merecen por esa maldad? Es que me hizo esto, es que me hirió mi corazón, es que habló mal de mí, es que dañó mi vida para siempre. Nos quedamos enredados toda la vida en medio de rencores y amarguras y terminamos envueltos en un clima de odio y de dolor. Sí, mis hermanos, es verdad que hay personas que han hecho daño en tu vida, no lo vamos a negar. No lo vamos a negar. Quizá fue alguien tan cercano, quizá fue alguien en quien tú confiabas ciegamente. Pero el perdón no solo tiene que ver con la otra persona, sino que tiene que ver contigo mismo, con tu propia sanidad, con la restauración que Dios quiere hacer en tu propio corazón. Por eso, si hoy entregas ese dolor en las manos del Señor, te irás de aquí sin una carga que te acompañó y que ya es hora de dejar atrás para que ahora puedas vivir en esa libertad que Cristo vino a ofrecerte. La mayoría de seres humanos en este mundo piensan que deben tomar venganza cuando son ultrajados, que deben tomar en sus manos la justicia, que son menos dignos y permiten que alguien se salga con la suya. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es mucho más profunda que todo esto. Va a la profundidad de un corazón sanado, un corazón que no busca el desquite, sino que entiende el sentido del perdón. Cristo nunca pidió venganza, nunca pidió una retaliación ni una revancha contra todos aquellos que lo ultrajaron. Pero no hay nadie más digno que nuestro Señor Jesucristo subiendo a la cruz, y aún allí sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de aquel paralítico que fue bajado por el techo? ¿Recuerdan ustedes? Sus amigos lo llevaron allí, la casa donde estaba Jesús estaba llena. Había una multitud y era imposible entrar por las puertas, así que ustedes saben, rompieron el techo y bajaron por allí el paralítico. Cuando eso sucedió, el Señor se acerca a este hombre, dice que vio la fe de ellos, inmediatamente las palabras que pronuncia son: tus pecados te son perdonados. Los religiosos que estaban allí en primera fila empezaron a hablar, a murmurar, diciendo: ¿quién es este que perdona pecados si eso solo lo puede hacer Dios? Jesús se da cuenta de lo que está pasando en los corazones de estos hombres y les dice: ¿por qué murmuran? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Escúcheme bien. Esto podría haber dicho Jesús. Para decir levántate y anda, solo basta una palabra de mi boca y se va y se levantará. Pero para decir tus pecados te son perdonados, yo tengo que ir a la cruz y morir por ti. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? El perdón de tus pecados lo costó todo. El hecho de que tú seas libre hoy costó la sangre preciosa de Cristo en la cruz. Todo lo costó, mis hermanos. Pero cuando Él lo hizo, cuando Él subió a aquella cruz, entonces todo quedó consumado y tu vida misma tiene que ser vivida como un testimonio de esa poderosa obra de la cruz. Mis queridos hermanos, ya no podemos vivir más en la derrota. Ya no podemos vivir más creyendo que aún cargamos con las cosas del pasado, con las cargas del pasado. Ya no podemos vivir más en angustia, en ansiedad, en depresión, en el dolor de nuestras cargas. Todo eso, mis queridos hermanos, lo podemos traer a Cristo Jesús y el Señor los va a llevar allá a la cruz y entonces vamos a contemplarnos completamente libres de condenación. La reconciliación empieza en el perdón. Nosotros, como creyentes, como cristianos, hemos sido dotados de esa facultad maravillosa. Somos mensajeros de la gran verdad instituida por Jesús. Tenemos que ser embajadores de Cristo. En la oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, dice entre otras cosas: perdónalos de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Wow. Escúchame, ¿te arriesgas a decir esto hoy? ¿Te arriesgarías a decir esto? Que el Señor actúe en tu vida de la manera como tú actúas en la vida de los demás. Así mismo. ¿No es bastante compromiso? Escúcheme. Que el Señor me perdone de la misma manera que yo perdono. Que el Señor tenga misericordia de mí de la misma manera que yo tengo misericordia de los demás. Que el Señor arroje su gracia de la misma manera que yo pongo gracia en la vida de los demás. ¿Te arriesgas a decir algo así? Wow. ¿Te das cuenta el compromiso y lo profundo de que esto significa?
¿Te das cuenta que entonces tú tienes que convertirte en realidad en un mensajero de la gracia, la misericordia y el perdón de los cielos? ¿Te das cuenta que la palabra ya no puede ser simplemente algo que tú conoces, sino algo que se hace vida en ti y que tienes que vivir todos los días de tu vida de acuerdo a esa palabra que ahora te confronta? Porque si tú te arriesgas a decir eso, mi querido hermano y mi querida hermana, esta mañana, Dios va a obrar en esa proporción. Si tú perdonas, el Señor entonces te va a perdonar. Wow. Mi querido hermano, hay algo profundo en todo esto que el Señor desea colocar sobre nuestras vidas. El Señor nos ha traído el perdón maravilloso a través de su gracia infinita. Pero Él desea que ahora nosotros seamos portadores de esa gracia. Que vayamos por el mundo y le digamos a los demás que sí hay perdón. Que aunque nos ultrajaron y hablaron mal de nosotros, y aunque nos trataron mal, y aunque muchas veces de una manera injusta, nosotros ahora, porque tenemos un corazón transformado por esa gracia maravillosa, podemos decir a los demás, yo también te perdono. Quiero ser libre de esto. Quiero soltar esas cadenas, quiero soltar esas cosas que me atan y que me impiden llegar a la adoración perfecta delante de Dios. Una mañana alguien llamó a la puerta de un hombre, y cuando él abrió la puerta era un carpintero con sus herramientas. El carpintero le dijo, estoy buscando trabajo por unos días. Quizás usted necesita algunas reparaciones aquí en su granja, algunas cosas, yo puedo ayudar en todo esto. Y él le dijo, sí, ¿sabes qué? En realidad necesito que me hagas un trabajo. Él tenía otro hermano al otro lado en la granja anexa, pero habían tenido un conflicto entre ellos. A pesar de que habían trabajado años y años juntos, en determinado momento tuvieron una dificultad entre ellos y se separaron. Y empezaron a vivir vidas de amargura en silencio cada uno con el otro. Hasta que finalmente el otro hermano dijo, ¿sabe qué? Voy a desviar el río para que finalmente quedemos completamente separados y nunca volvamos a juntarnos. Así que este hombre le dijo, tengo un trabajo para ti, le dijo al carpintero. Necesito que me construyas un muro de 2 metros de alto, porque no quiero volver a ver jamás a mi hermano. Nunca más. Así que quiero que lo hagas de esta y de esta manera. El carpintero dijo, muy bien, creo que entiendo lo que tú me estás diciendo. Voy a traer los clavos, la pala, voy a hacer los hoyos para los postes y todas las cosas. Y estoy absolutamente seguro que usted va a quedar satisfecho con el trabajo que yo le voy a hacer. Este hermano se fue. Más tarde regresó. Y cuando llegó, quedó con la boca abierta y dijo, espérate un momentito. No había ninguna cerca construida, ni mucho menos. Lo que había construido aquel carpintero era un puente que unía las 2 granjas a través del arroyo. Algo hermosísimo que él había construido y a través del cual se podían comunicar los 2 hermanos. Dijo, eso no fue lo que yo dije. Sin embargo, en ese momento vino su hermano corriendo y le dijo, oye, eres un gran hombre, mira, construir este hermoso puente después de lo que yo he hecho, vengo a pedirte perdón y a que nos reconciliemos. Gloria a Dios. Este hermano entendió ahora la importancia de esto, de lo que estaba sucediendo allí. Entonces se volteó hacia el carpintero y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que te quedes unos días más, tengo muchos proyectos para ti. El carpintero le dijo, sí, me gustaría quedarme, pero la verdad, tengo aún muchos puentes por construir. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Tú como hijo de Dios, tienes muchos puentes por construir. Tenemos muchos puentes por construir. Mis queridos hermanos, las familias están desintegradas. Los hermanos se pelean con los hermanos, los padres con los hijos. Las familias dejan de hablarse por mucho tiempo. Necesitamos, con nuestras vidas sanadas, con nuestros corazones transformados, empezar a construir puentes de reconciliación y de amor y de gracia y de perdón entre todos nosotros. Necesitamos eso, mi hermano, para hacer una diferencia en este mundo verdaderamente. El gran amor de nuestro Salvador se vio coronado en esas palabras que Él dijo mientras agonizaba en la cruz. Perdónalos, no saben lo que hacen. Son muchísimas las personas que en estos días no están dispuestas a perdonar y olvidar. Se empeñan en seguir recordando las cosas que vivieron y las personas que los ultrajaron. Pero mis queridos hermanos, esto nunca les da paz. Todo solamente ocasiona dolor y más dolor. Te pregunto esta mañana, ¿hay rencores en tu vida que aún no han sido quitados? Hay cosas que aún tú estás cargando, personas que tú sientes que te hicieron daño que no puedes perdonar. El enojo, la culpa, el miedo, la desconfianza son trabas que bloquean tu corazón y que no te dan esa capacidad para perdonar. ¿Es que acaso no nos hemos cansado ya de ver
repetirse una y otra vez a nuestro alrededor las consecuencias de la falta de perdón? ¿No hemos visto acaso pueblos enteros que han sido exterminados por sus mismos habitantes a causa de rencillas familiares que nunca fueron perdonadas y que incluso se pasaron de generación en generación? Hay un poder sanador en el perdón que rompe raíces de amargura formada por años y años de frustraciones y de iras y de enojos que no se han sanado. En este mundo los acusadores seguirán levantando y te señalarán con el dedo acusador. Y quizás tú seguirás culpándote por todo lo que hiciste mal, por tus equivocaciones, por tus errores del pasado, y a lo mejor vas a seguir cargando con ese peso que no te deja. Pero escúchame bien, entonces hoy Jesucristo tiene un mensaje para ti. ¿Dónde están los que te acusaban?, dice el Señor. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te señalaban? ¿Dónde están aquellos que pusieron sobre ti ese peso de la culpa? ¿Dónde están? ¿Sabe qué? Tú miras a tu alrededor y dices, ¿sabe qué? Ya no están. Ya se han ido. Ya se han ido porque también ellos tenían algo de qué avergonzarse. Jesús no vino para poner más carga sobre ti. Él vino para libertar a los cautivos del pecado y de la culpa. Él vino para que tú seas realmente libre de toda condenación. Él te trajo aquí esta mañana para que te vayas de aquí con el convencimiento que tus pecados no solamente han sido perdonados, sino que han sido arrojados a un lugar en donde ya no hay más memoria de ellos. Gloria a Dios. No cargues más la vergüenza de aquello que hiciste. No tengas más la culpa de lo que un día sucedió en tu vida y pensaste que ya no había posibilidad de ser perdonado o perdonado. No, es hora de que los hijos de Dios vivamos en la libertad que Él ha colocado sobre nuestras vidas. Si el Hijo libertare, si Jesús os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Aleluya. Las cadenas son rotas, mis queridos hermanos, por la obra de Jesús. La esclavitud que te ataba hoy se va de tu vida. La misericordia de Dios ha sido extendida sobre ti de la misma manera que se extendió sobre aquella mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio en aquel día en Jerusalén, cerca del monte de los olivos. Y allí mismo, tiempo después, cerca de ese monte, en el jardín de Getsemaní, Jesús en una ocasión agonizaría de dolor al ver desfilar delante de Él la copa amarga del pecado de la humanidad. Pero también allí Él dejó atrás sus temores y se levantó para declarar la victoria final sobre el acusador de los hermanos. Aleluya. Romanos 8 dice, ninguna, ¿entiendes esa palabra? Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Aleluya. Nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Al aceptar ese perdón de Dios en este día, también adquieres un compromiso delante de Él. También tú saldrás de aquí, de este lugar en este día, y estarás dispuesto a ir a dar el perdón de la misma manera que lo has recibido de parte del Señor. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿A dónde se han ido? Ya no están. Vete en libertad, vete en paz, guarda tu corazón, que tengas un corazón limpio delante de Dios. Ve y sana esas heridas y encontrarás esa paz que siempre has anhelado. Vete y no peques más, dice el Señor. Y permítame terminar en este día con algo que muchos de los hermanos aquí me han escuchado y que quiero simplemente recordar en medio de este pasaje que estamos compartiendo en esta mañana. Y esto sucedió en una ocasión cuando la primera vez que yo iba a predicar la palabra de Dios. Tuve un tiempo de mucha meditación profunda en lo que esto significaba, y una mañana me fui a caminar y llegué a un cementerio y empecé a caminar entre las lápidas y miraba yo las lápidas y miraba las fechas. Qué impresionante poder mirar allí en esas fechas de las personas que habían fallecido, que muchos de los que yacían allí habían nacido después de que yo había nacido, es decir, que se habían ido de este mundo muy jóvenes. Qué tremendo, mis hermanos, la muerte nos sorprende en cualquier momento, no sabemos ni el día ni la hora, no sabemos absolutamente nada de todo esto. Y yo caminaba y empezaba a reflexionar. La reflexión más profunda en ese momento fue, ¿dónde están enterrados los tesoros más grandes del mundo? Como les digo yo, esto ya lo he compartido antes, y yo pensaba, dije, wow, quizás empecé a reflexionar, a lo mejor los tesoros del mundo, los tesoros más grandes del mundo están enterrados en las minas de oro, yacimientos petrolíferos, que hoy en día vale tanto el petróleo y todas estas cosas, o las minas de esmeralda, qué sé yo.
Pero al reflexionar allí, estando en aquel lugar, yo dije, no, los mayores tesoros del mundo están enterrados aquí. En esos espacios cuadriculados de tierra, en esos espacios rectangulares de tierra, se fueron las cosas que algún día se quisieron hacer y nunca se hicieron. La palabra que se tenía que decir y nunca se dijo. El perdón que teníamos que expresar y jamás lo expresamos. El abrazo que teníamos que dar y que se quedó metido allí y que nunca jamás se lo dimos a nadie. Los besos que teníamos que repartir y que jamás salieron de nosotros. La palabra más maravillosa, los versos más hermosos, las cosas más preciosas que teníamos que hacer cuando estuviéramos vivos y que nunca se dieron y que ahora ya se han ido allá al fondo y que ya nadie puede, ya no, nunca más van a volver a salir de allí. ¿Se imaginan ustedes? Allí se quedaron enterrados, mis hermanos. Nunca se dieron, nunca jamás expresaron la palabra. Nunca se dijeron, nunca se dio un abrazo, nunca se dio un beso, nunca se expresó un perdón, jamás salió, jamás se expresó. ¿Por qué? Por miedo, por desconfianza, por muchas cosas que nos impidieron, por pensar que los demás se iban a aprovechar de nosotros. Mis queridos hermanos, yo estoy seguro que si estas personas pudieran salir de allí, harían lo que no hicieron y correrían inmediatamente a dar un abrazo a todos y a decirle: te perdono, no importa, me hiciste daño, pero te perdono. Correrían a hacer lo que jamás hicieron, dirían las cosas más hermosas de este mundo. Pero saben una cosa, ¿saben qué es lo más maravilloso de la gracia divina? Que tú hoy en día lo puedes hacer. Tienes vida para hacerlo. Hoy estás respirando, hoy estás aquí en este lugar. Hoy tienes vida, el Señor te ha dado vida. Hoy tú puedes salir de este lugar e inmediatamente correr y decirle a aquel que te ofendió: te perdono. Tomar tu teléfono, llamar inmediatamente, darle un abrazo a aquel que necesita ser abrazado por ti. Tú puedes hacerlo. Hoy el Señor ha extendido su misericordia para que hoy puedas tú salir de este lugar. Y cuando tú sientas en tu interior que has sido completamente transformado, entonces le vas a decir al mundo: ¿sabes qué? Ya no tengo odio contra ti. Ya no tengo ningún tipo de rencor contra ti. Yo también he recibido el perdón más maravilloso. Mi Señor Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Él derramó su bendita sangre para que yo sea libre. Así que yo también quiero que tú seas perdonado también. Extiende hoy el perdón. Di la palabra que nunca dijiste. Háblale al que tienes que hablarle. Corre de aquí. Ve y dile a las personas. Abraza al que tienes que abrazar. Hazlo. No dejes para mañana. A lo mejor no hay un mañana. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día del amor. Hoy es el día de la misericordia divina. El Señor hoy te ha traído aquí para que te vayas con esto en tu corazón. ¿Lo podrás hacer? ¿Lo podrás hacer? Gloria a Dios. Pongámonos de pie todos nosotros aquí en este día y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle ahora al Señor que nos dé ese denuedo, que nos dé esa fuerza para ir y hacer lo que tenemos que hacer.